Antes de comenzar con este video, quiero decir unas palabras. Actualmente se está viviendo una inesperada situación internacional. Es importante que se mantengan a salvo, que sigan las instrucciones de cuidado y que escuchen a quienes los quieren, porque todo lo que hacen es para protegerlos. Y si creen que no lo hacen bien, ustedes pueden ser la voz de la razón. Pero lo importante es que entiendan el peso de lo que está pasando, siempre y cuando no entren en pánico. Mantengan sus manos limpias. Tosan en un pañuelo que de inmediato deben botar. O tosan hacia abajo, tapando su rostro con el antebrazo. Y quédense en casa tanto como sea posible. ¡Vamos con el video! Hola amigos, soy el Dr. Papá de Bulma. Dragon Ball ha tenido variados compositores a lo largo de su historia. Si revisamos las emisiones animadas japonesas, encontramos 4: Shunsuke Kikuchi, Akihito Tokunaga, Kenji Yamamoto y Norihito Sumitomo. Cada uno de estos compositores presentó temas principales o leitmotivs, de acuerdo al periodo en que estuvieron. Un leitmotiv corresponde a una idea musical que se utiliza principalmente en bandas sonoras para representar un concepto específico, por ejemplo sentimientos, situaciones o personajes. El empleo de leitmotivs facilita la transmisión de ideas que el espectador podrá comprender incluso de forma inconsciente si no está poniendo atención a la música. En Dragon Ball, Shunsuke Kikuchi planteó algunos muy conocidos, tales como el tema de Piccolo. O el tema de Gohan. Norihito Sumitomo, por otra parte, presentó algunos como el tema de Broly, o el tema de Freezer. Akihito Tokunaga no se quedó atrás, exponiendo el tema de la Red Ribbon. O el tema de Bulma. Kenji Yamamoto es un caso bastante distinto, siendo el único compositor que tuvo la oportunidad de participar en el anime, pero también en películas y videojuegos. Aprovechó su posición para desarrollar lo que llamaremos metareferencias. Este no es un término formal para explicar esto. Uno más adecuado podría ser intertextualidad, pero para distinguirlo del concepto de literatura nos referiremos puntualmente aquí como metareferencias. ¿Y qué queremos decir exactamente con esto? Pues que el compositor evoca a ideas musicales planteadas originalmente en un medio distinto para transmitir un mensaje. Veremos algunos ejemplos que ayudarán a despejarles todas las dudas. ¡Vamos a ello! La canción Hiro Kimi wa Hiro, el ending de la película 6 de Dragon Ball Z, compuesta por Shiho Kiyooka y arreglada por Kenji Yamamoto, tiene este arreglo. Esta canción fue estrenada en 1992 y luego, 2 años después, el videojuego Super Butoden 3, con música compuesta por Yamamoto, presenta ese arreglo como base de uno de sus temas de pelea. El juego Budokai 2 del 2003 incluye la canción Kusuguru Hato no Hi Otsuguro, compuesta por Yamamoto. El coro de esta canción puede encontrarse en la pieza Winner's Dance del soundtrack de Dragon Ball Kai por el mismo compositor. La pieza Solid State Scouter fue compuesta por Yasunori Iwasaki en 1990. En 1995, Kenji Yamamoto compone la banda sonora de Super Gokuden Totsugeki Gen, donde hace una clara referencia a esta pieza. Es en este mismo juego donde se encuentra mi metareferencia favorita. La canción Unmei no Hi fue compuesta por Shiho Kiyooka en 1992 y arreglada por Kenji Yamamoto.
Este último reutiliza porciones de su arreglo en el epílogo de dicho videojuego. Se preguntarán, ¿con qué fin hace esto Kenji Yamamoto? Es difícil saberlo, además de que, dado su historial del que no hablaremos en este video, es difícil determinar si se trata de una referencia intencional o de algo más malintencionado. En cualquier caso, muerte del autor. Como oyentes y espectadores decidimos interpretar la obra como a nosotros nos parezca. En estos casos yo las interpreto como llamados a otras situaciones. Veamos los ejemplos que les di. La pieza de Super Butoden 3 se suele entender como la pieza de Goku vs Vegeta, o al menos así la plantea el compositor en el disco de arreglos. Al evocar a la canción Hero de la película 6 de Dragon Ball Z, se está citando al primer momento visto en pantalla en que Goku y Vegeta luchan juntos. Y si llevamos ese recuerdo a la pelea de Goku vs Majin Vegeta, de pronto se siente muy emotivo. La pieza Winner's Dance de Dragon Ball Kai suena durante una escena de entrenamiento de Goku, Piccolo y Gohan. Al citar a Budokai 2, Yamamoto nos está obligando a sentir el ardor de las entretenidas peleas que nosotros mismos vivimos. Quizá busca hacernos recordar a los momentos en que éramos los fans, quienes entrenábamos para ser mejores luchadores en dicho videojuego, y así vernos reflejados en Gohan. Este es uno que me cuesta entender. ¿Por qué sonaría una variación de Solid State Scouter durante las primeras peleas de la historia de Goku? Quizá Yamamoto busca establecer un vínculo directo entre la muerte de Bardock y el comienzo del viaje de Goku, que lo llevará a enfrentarse a Freezer, pero tal vez esta teoría sea demasiado loca. La referencia a Unmei no Hi en Super Gokuden me parece sumamente interesante. Esta canción fue utilizada en Dragon Ball Z en el icónico momento en que Gohan es capaz de sobrellevar el enfrentamiento con Cell y alcanzar el Super Saiyajin 2. En Super Gokuden, Yamamoto la utiliza después de que Goku derrota al Rey Piccolo. Me gusta pensar que su intención era establecer una relación entre padre e hijo, es decir, entender esta música como la banda sonora de Goku siendo capaz de superar sus límites y derrotar al Rey Demonio. Momento que luego debemos recordar cuando Gohan alcanza el Super Saiyajin 2, reflejándonos así la importancia de ambas situaciones en la historia de sus respectivos protagonistas. Esa es toda la exposición de este video. ¿Qué opinan de las meta-referencias de Kenji Yamamoto? ¿Creen que las hizo así con la intención de transmitir ideas familiares en un medio distinto? ¿O piensan que son clásicos casos de plagio camuflados de referencias? Háganmelo saber en los comentarios. Estos, por supuesto, no son los únicos ejemplos, teniendo casos de temas de personajes que se repiten a lo largo de variados videojuegos. Asimismo, es muy probable que la banda sonora de Dragon Ball Kai contenga otras referencias que yo no haya identificado aún. Si saben de otra relación interesante, no duden en comentarla aquí o en alguna de mis redes sociales. Y sin más que añadir, gracias por ver mis videos, saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.